El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos de Alerta Cristiano. Les habla el conductor del programa, Eduardo García Resacha, abogado ya retirado de la práctica. Pero siempre de lo que no me retiro, señores, es de este tipo de conversación con ustedes. Y estamos muy felices de tener una vez más con nosotros en ya el segundo programa del año al hermano, al pastor, al teólogo Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga a todos que nos acompañan en este día, Eduardo. Qué bueno, qué bueno. Aquí en nuestro programa típico cuando está el pastor Sullivan, el doctor Sullivan, conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Estas conversaciones para mí se han convertido no en una tradición, en algo que deseo tener en cada programa con el doctor Sullivan. Siempre traemos uno que otro tema. Por ejemplo, la semana pasada estuvo con nosotros la hermana Heisha Fernández. Esté muy pendiente porque ya pronto va a estar ya colocado el programa en YouTube. Para todos los que ustedes sepan que tengo una página también en Alerta Cristiano. Entran, le dan like y ahí la pueden seguir, donde anunciamos estos programas, donde compartimos reflexiones diarias, a veces sencillas. Trato de que sean lo más sencillo posible porque son cosas básicas. ¿Y qué sucede? Hoy en el programa no voy a decir todavía el nombre porque quiero compartir primero que nada la palabra. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, mi amado hermano Pablo, que siempre hablo de él como si lo tuviera presente, porque las cartas de Pablo son especiales. En esos versículos, Pablo nos hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, esa pregunta es como una navaja de doble filo. Así la siento, hermanos. Y yo espero que ustedes anótenla y sigan leyéndola durante el día de hoy, porque nos vamos a dirigir precisamente al tema de la iglesia y su identidad en el Nuevo Testamento. Hablando de iglesia, de nuevo, templo de Dios. Pastor, esto es regresar a lo básico. ¿Y qué más básico que hoy, en pleno siglo XXI, repasemos la identidad de la iglesia partiendo del Nuevo Testamento? ¿Por qué, pastor? ¿Acaso, cómo le formulo esto, pastor? ¿Acaso la iglesia no siempre ha sido la misma? Sí y no. Y no. Ah, yo sabía que usted venía por ahí. Explíqueme. Sí, la iglesia es una. Una. La iglesia fue fundada por Cristo y capacitada y dirigida por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces la iglesia es del Señor. Es decir, la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No importa lo que esté pasando en la historia contemporánea. Aunque estén quemando y destruyendo templos exacto. hoy. Y que si hay persecución, martirio,
Mire, Jesús, cabeza de la iglesia, le dice a sus discípulos, si miren lo que me están haciendo a mí, ¿qué le harán a ustedes mis ovejas? Si a esto se le hace al pastor. Correcto. Entonces, el asunto es, no tanto, yo creo que en medio de los tiempos de hoy, si algo me ha dado una gran paz, midiendo la locura y la expresión demoníaca que vemos todos los días en los gobiernos, es que el Señor sigue siendo Señor de la iglesia. Correcto. Yo estoy en paz. Esto no Y la es un iglesia accidente. está viva. Exacto, la iglesia está ahí. Ahora, ¿qué es mi concepto de iglesia? Entonces hay muchos que están en pánico. Por ejemplo, en estos días yo me he dado a investigar diferentes estudios que se han hecho sobre el futuro de la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Y aquí incluyo a Puerto Rico. Correcto. ¿Ok? Y todos los indicadores es casi el desaparecer de la iglesia histórica evangélica, que su descenso de membresía es extraordinaria como nunca en la historia, la excepción siendo Europa. Porque Europa, la iglesia evangélica cristiana en Europa casi ha desaparecido. Ha desaparecido. Entonces, entre los estudios que sociólogos que miran esto, miran es cómo las grandes mega churches de los 80 y los 90, ya cientos y cientos de ellas han cerrado. Y los sociólogos se hacen la pregunta ¿por qué? Y entonces otros estudios miran, Pew Foundation mira y dice, miren, la iglesia va en decadencia. Y las miles y miles de iglesias que están cerrando. Iglesias, y entre los indicadores que los sociólogos y psicólogos resaltan en sus estudios es, miren que los indicadores más claros del cierre de congregaciones locales es la ausencia de jóvenes, la ausencia de niños y la ausencia de nuevos matrimonios. De nuevos matrimonios. Esos son indicadores de la muerte de esa congregación. Lo que van a hacer es tratar de sobrevivir los próximos 10 años. ¿A base de qué? De la asistencia de los viejos. Los menos que tienen recursos, fuerzas para poder mantener la iglesia. Ahora Los menos entre comillas. Seguro. Si yo están retirados. Sí. Ok. ¿Qué recursos tienen para pagar esa hipoteca de $100,000? De 300,000, de $500,000. Ninguno. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que estamos viendo. Ahora, quiero ser claro. El templo no es la iglesia. Ok. El templo físico. El templo físico nunca en el Nuevo Testamento se trata como una iglesia. Okay. La iglesia es el cuerpo de Cristo reunido. Y entonces, ¿qué sucede? Que este cuerpo de Cristo reunido de ancianitos en un edificio que se llama templo, vive como comunidad del Espíritu. Por eso no sabéis que sois templo de Dios. Entonces, ahí está presente expresión de la iglesia, pero que ya su capacidad para replicarse casi no existe. Sí, en la medida en que no hay nuevos matrimonios y los que pudiera haber están pariendo menos, no hay niños, los jóvenes... Los esfuerzos evangelísticos son menos y menos porque no pueden salir de sus casas, no pueden ver. Entonces, el elemento de su misión, porque la iglesia es fundada con el propósito de una misión. Correcto. ¿Cómo se le hace más y más difícil ese grupo de ancianitos desempeñar la misión dada? Más difícil, pero no imposible. Sí, no imposible, porque siguen otros medios de compartir la fe. Pero ¿qué sucede? Menos y menos efectivo en mantener una comunidad local que se llama iglesia. Entonces estamos cerrando templos. Ok. Pero eso no quiere decir que la iglesia va a desaparecer. No, nunca. Las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia. Eso pudiera querer decir, pastor, que a lo mejor vamos a tener que reconfigurar las estructuras físicas donde desaparecen 3 o 4 templos.
se constituye uno con un nuevo renacer, con una nueva reformulación económica. Y eso lo hizo la Iglesia Presbiteriana, eso lo ha hecho la Iglesia Metodista Unida. Lo están haciendo. Lo han hecho y ha sido un fracaso. Todas están cerrando, aunque se unieron. Ve, esto no es nuevo, Esta decadencia viene por más de un siglo, en el caso de los Estados Unidos. En Canadá, acabo de repasar un reporte de la Iglesia Unida de Canadá, United Church of Christ in Canada, la denominación protestante más grande de todo Canadá, está desapareciendo. Los templos están vacíos. Un templo lo convirtieron en ahora se me olvida que yo digo, Señor, qué blasfemia que un templo tan lindo se haya convertido, y ahora se me olvida que un museo. Horrible. No, peor que un museo. Una discoteca. Anyway, entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el pueblo que yo vivía, en Newton Center, en Boston, pueblo de New England, iglesias metodistas en la plaza, iglesia bautista en la plaza, la iglesia católica en la plaza, bellísimo. La iglesia metodista, la más grande, bello, es un gran edificio de ejercicio y un restaurante. Y me siento en el restaurante a comer y lo que veo son los vitrales. Y voy al otro lado del edificio, que es un gimnasio para ejercicio. Bellísimo gimnasio. Una iglesia histórica en la plaza del pueblo. Entonces ya las grandes denominaciones ya han pasado esa crisis, están por cerrarse. La iglesia reformada en los Estados Unidos, la primera iglesia protestante, se tuvo que unir con la Iglesia Evangélica Unida, que tiene doctrina contraria. Hermanos, vaya introducción que hemos hecho en este programa. Puede que usted piense, ¿cómo es que han comenzado hablando con esos términos de desaparición? Esté pendiente, hermano, porque vamos al segundo segmento dirigido a eso. Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos de Alerta Cristiano. No puede que usted haya sentido un tono triste, apocalíptico, y no quisiera entrar por ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, pastor, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Como decía don Cholito, ¿qué es lo que nos ha traído a este momento? ¿Que hemos perdido el concepto de lo que es iglesia? Bueno, yo creo que hay 2 o 3 factores. Rapidito, el alfabetismo bíblico, que no conocemos lo que la Biblia nos dice que debe ser la iglesia. Segundo, la iglesia vive en un tiempo de negación. Estamos en victoria. Porque mi iglesia prospera. Mi en un tiempo de negación.
Mi congregación, no iglesia, su congregación crece. ¡Wow! Negación de la realidad de la iglesia con mayúscula. Entonces, la negación segundo es el acomodo de la congregación con iglesia minúscula a los estilos de vida y valores de la sociedad secular. Usted y yo hemos hablado bastante sobre para ser eso en el supuestamente relevante. pasado. Correcto. Ser relevante. Y ser aceptable. Ok, eso es acomodo. Acomodo. Eso es buscar el asiento cómodo. Exacto. Eso es no sentirme perseguido, porque estoy siendo simpático, entre comillas. No estoy contradiciendo al mundo, al parecer Me simpático. estoy acomodando a ellos. Me estoy acomodando. No se Entonces, si conviertan a predico, ellos. evito señalar la acción pecaminosa, porque ofendo. Ofendo. Usted me ha traído acaso unos ejemplos del pasado. La idea no es incomodar al que está sentado ahí escuchando esa predicación. Es, ay, qué rico, me lo gocé, como usted dice. Apoyarlo. Apoyarlo. Bendecir esa condición. Pero eso no es bendecir, cuestionar. pastor. Sí, pero esa es la deformación. Eso es ser yo, y perdóneme la expresión, eso es ser yo un alcahuete. Bueno, eso es lo que hace la iglesia con el mundo hoy. Ok, No bueno, queremos ofender a nadie. ok. Estamos viendo ya Porque todos unos son síntomas. buenos. Todos son buenos. Ok. Y no queremos ofenderlo. Entonces, la otra realidad en estos últimos 3 estudios que estuve examinando durante esa semana, que uno de los que para mí fue un choque, aunque lo he conocido indirectamente, que es un hecho, que uno de los propósitos de la aceptación, el acomodo a la sociedad para ser más atractivo, es que si no lo hacen, no van a tener el dinero para mantener el templo. Ah, porque perdemos membresía. Y el gasto de más de que era, en los 3 estudios, creo que subió hasta 68% del presupuesto, era dirigido directamente al templo y a los asuntos que no tienen nada que ver con la misión de la iglesia. En vez de posiblemente, por ejemplo, sostener a aquellos miembros que están necesitados, No. eso ya Ya. está pasando a un segundo plano. En vez de sostener estructuras dentro de la congregación que levanten niños, que levanten jóvenes, Discipulado. discipulados. El dinero para la misión de la iglesia, en las 3 investigaciones que miré, los más altos que llegó en el presupuesto, el asunto de misiones y discipulados subió al 9% del presupuesto de la iglesia. Al 9. 9%. Eso es muy poco. Nada. Más y más en las iglesias, lo que está consumiendo el presupuesto, además del el sueldo del pastor, la secretaria, el asunto, es la tecnología. Se está comiendo el presupuesto y lo que se está comiendo, entre otras cosas, es el presupuesto de misiones y discipulado. O sea, Que se le está restando a la a misión eso. y al Exacto, discípulo. Exacto. Porque ese micrófono de $500 le tiene que restar algo Claro. a algo que tiene menos importancia. ¿Y qué es lo que tiene menos importancia? Por la evidencia del estudio que se han hecho sobre los presupuestos típicos de las iglesias, es la tarea misionera y discipulado del creyente. Claro. Si usted levanta un gran esfuerzo de discipulado, usted va a tener miembros más firmes, más fuertes en la fe y por lo tanto más permanentes. Ahora, ¿qué requiere eso? Preparar maestro. Eso. ¿Qué requiere eso? Un presupuesto que se dedique al discipulado y formación de maestros. ¿Y qué interés o prioridad tiene eso en el presupuesto típico de la congregación local? Es lo mínimo.
Es una contradicción entre esto es lo que vamos a hacer, pero aquí es que ponemos nuestro dinero. Hay un dicho que aprendí yo criándome allá en Nueva York, americano, es you put your money where your mouth is. Correcto, correcto. Pon los chavos donde está la acción. ¿Dónde está la acción? Lo que tú dices. Y no lo vemos. Sí, misiones. Sí, la palabra de Dios. Mire su presupuesto y la evidencia va a estar ahí que eso no es verdad. Usted no lo cree. El liderazgo no lo cree. Y lo más triste y peligroso para la congregación, que en más y más iglesias la membresía general no conoce el presupuesto ni cómo se gasta el dinero. Importante que se sepa. Se mantiene privado para la junta. Nadie más. Eso no debe ser. No debe de ser. Eso no debe de ser. Pero eso es lo que hay. Entonces el miembro, uno de los indicadores en uno de los estudios que se hicieron, ¿por qué es que usted se fue de la iglesia? Bueno, después de ser fiel en y esto por año, me puse a indagar. Mire, ¿cuánto es que nosotros gastamos en esto? No, nosotros, la Junta se encarga y nosotros estamos... Y entonces él va descubriendo que el dinero que él ha dado y dado, muy pocos se van a misiones. Y ahí, hermanos, tengo que hablarle ya. Ahora les puedo hablar como abogado. Esa junta de directores tiene un deber de fiducia. Usted tiene en las manos, usted es junta, usted tiene en las manos el dinero de la congregación, el esfuerzo de todos los miembros que aportan a la labor de la iglesia, y usted como junta, usted es la encargada de tomar unas decisiones junto con el cuerpo pastoral, de tomar unas decisiones de cómo se dirige esa iglesia. Pero no se olvide, hermano, que usted tiene que rendir cuentas. Que inclusive si tiene que rendir un informe público en un domingo, hágalo. Eso es muy importante. Convoque a los hermanos que estén interesados en el detalle, que si quieren estar en una reunión particular, que estén. Eso no es lo mismo que le estamos exigiendo al gobierno. Pero eso depende de la constitución de la iglesia local. Bueno. Por ejemplo, yo estuve unos años atrás bregando con una junta y una iglesia que suspendió toda la identidad de esa iglesia como una iglesia y redujo todo el asunto de responsabilidad de la junta a un asunto privado que la junta decide. Tipo corporación. Ahora, ¿por qué? Yo me puse a indagar la membresía de la junta. Todos son abogados. Todo, tristemente, el modelo es secular. Claro. Entonces tomaron el modelo de la empresa y la trasladaron y transformaron la constitución de esa iglesia histórica. Eso es una contradicción, pastor. Perdóneme que lo interrumpa, porque inclusive las corporaciones tienen que rendirle informe a los miembros. ¿Pero a quién? A sus accionistas. A sus accionistas. Exacto. Sí, y perdóneme que haga la comparación. Yo, miembro de una iglesia, no soy el equivalente a un accionista. Bueno, depende cómo tú interpretes la Biblia. Ajá. ¿Y qué sucede? Como los que lo están interpretando son seculares. Claro. Porque no tienen criterio teológico, bíblico, pero están dirigiendo la Ahí iglesia. es que estoy tratando, pastor, y ahí es que estoy tratando de volver entonces. Pero no era así en los comienzos de la iglesia. No ha sido así. Pero, ¿Cómo era en los comienzos de la iglesia, pastor? bueno, primero Y esa es la identidad en el Nuevo Testamento. es otro mundo. Es otro mundo que en sí no se puede comparar. Porque si algo ha marcado la historia de la iglesia es su alta y rápida secularización a los modelos del Estado. Entonces, eso sigue eso no es búsqueda de poder. Siempre. Seguro que sí. Okay. Y no es poder del reino de Dios. Cuando se nos olvida que el verdadero poder, lo dice Pablo, no sabéis que soy templo de Dios. Es que no lo saben. Confunden el edificio con ser iglesia. Correcto. Entonces, cuando uno mira funciones que ocurren en ese edificio, en muchas ocasiones son contrarias totalmente al Evangelio. Pero como no conocen el Evangelio tampoco. Uy, pastor, y esto, si alguno destruyere
el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y Eso no es lo que estamos haciendo. Y el asunto es, Pablo va y sigue, dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es uno de los factores que observo más y más en la vida del creyente en la iglesia local? El desconocer de la persona y obra del Espíritu Santo, si no conoce la palabra. Entonces, ¿qué dirige esa congregación? ¿Qué es el criterio de discernimiento en las decisiones que hace, en esa reflexión de qué es nuestro llamado, nuestra misión, qué debe ser nuestra naturaleza, qué debe ser nuestra relación a la comunidad en la cual nos encontramos? Todo eso requiere discernimiento que debe de fluir de la palabra, pero cuando la comunidad es analfabeta de la palabra y se ausenta el discernimiento del Espíritu Santo en la vida y dirección de la congregación local, que se convierte en una organización religiosa. Organización Religiosa. Organiza. Y no sé, que más y más en el discurso público lo que estoy escuchando es el uso de religión y no de iglesia. Y eso es sociológico. O de cristiandad. Ajá. Porque Término el genérico. uso de religión es el uso del estudio de las religiones que es contraria y opuesta al estudio teológico bíblico cristiano. Hermano, esto suena fuerte, pero es verdad. Reflexionen un ratito en lo que hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, se me ocurre preguntarle, pastor, hay dos cosas aquí: institución y misión. Y estamos claros de que la iglesia tiene una misión, la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero entonces, por lo que hemos visto en los dos segmentos anteriores, como que nos hemos desviado, nos hemos dejado vencer por la tentación del mundo y nos hemos convertido en una institución. ¿Cierto o falso? Bueno, sí, en muchos casos, no en todos. La iglesia se presenta ante el público y funciona como una institución. Como una institución que tiene, que es lo que estoy buscando, la palabra que hoy se usa mucho. Ahora se me escapa. Dígamelo en inglés. ¿Qué me identifica? ¿Qué es mi brand? Ok, mi marca. Mi marca.
¿Ves? Entonces, como Eso es institución, puro mundo. entonces ella procura promover su identidad, su marca. Ahora, supuestamente, su marca existe o debe de existir para capacitar, dirigir su misión. Y la misión está aquí en Puerto Rico en los discípulos que estamos formando y los misioneros que estamos sosteniendo. Exacto, ellos son los que van a promover. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno examina la naturaleza de institución, que es la preservación permanencia y la identidad, la marca de la institución, esa tarea consume, en muchos casos los estudios indican, hasta 87% del presupuesto para mantener para eso mantener la levantado. marca, para mantener la institución. ¿Y qué es lo que sufre? Los recursos para la misión. Y el 13% que resta se dedica a misiones Y y es menos, discipulado. 9. Uy. En la mayoría de los casos los estudios dicen hasta 9. Entonces, porque la lucha por la identidad de institución consume los recursos para cual ellas existen. Vamos a mirar esto. ¿Y qué debemos hacer para evitar? Empezar por levantar discípulos, obviamente, estudios bíblicos, que es básico. Ese sentido de misión. Por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí me gusta decir que mi misión es, como cristiano, es Puerto Rico. O sea, como iglesia, yo tengo que levantar discípulos en Puerto Rico. Bueno, yo haré una distinción. Puerto Rico es el lugar de mi misión. De mi pero misión. mi misión no es Puerto Rico. Sí, lo que pasa es que como yo no viajo como misionero. Sí, pero Puerto Rico no es mi misión es el mundo. Ok. Mi ubicación particular puede es ser Puerto Rico. Claro. Pero Y aquí- la misión es de evangelizar y alcanzar a Puerto Rico. Esa es la misión. Correcto. El lugar de la misión es Puerto Rico. Correcto. ¿Estamos haciendo eso? Bueno, el asunto es, y que tengo que admitir, esto es tan complejo. Ajá. En ninguno de estos pasos hay una respuesta fácil o clara. Yo estoy generalizando aquí. Claro, Y si claro. usted me está escuchando y dice, pero Sullivan, tú estás haciendo esto. Sí, yo lo sé, porque el asunto es tan complejo. ¿Cómo resaltar algunas cosas Ajá. que nos llamen la atención? Que nos saquen de la negación que todo está bien con la iglesia, con mi congregación. Sí. Y no Hermano, por eso es el nombre de este programa, Alerta Cristiano. Tenemos que estar alerta de eso que está señalando el doctor Sullivan. ¿En qué estamos fallando? y Pastor. que identificar el fallo de lo que sea requiere conocer la naturaleza de aquello que estoy examinando. Correcto. Entonces, si yo desconozco cómo la Escritura describe y no informa sobre la naturaleza y la misión de la iglesia, ¿cómo yo voy a conocer si está enferma? Si yo no conozco la expectativa, la función, la misión de la iglesia. Entonces, esto es complejo. Y con lo que estoy compartiendo, no quiero ignorar la complejidad de Claro. qué es misión, cuáles son los componentes. Mire, el asunto es que para mí lo que veo el gran peligro es que el modelo para dirigir e informar la misión es el mundo secular. Y no debe ser. Ahí es que está para mí el gran problema. Aquí tiene que haber una diferencia tajante. Pero esa diferencia fluye de conocer la palabra, trazar bien la palabra. Y por eso hablamos de pueblo de Dios. Y se habla también casi metafóricamente. Somos cuerpo de Cristo. Esa es la naturaleza de nuestra comunión como miembros. Interdependiente. Y que la cabeza, el que dirige este cuerpo es Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos sus miembros interdependientes, ¿verdad? Y el que hace posible esa unidad de este llamado cuerpo, esa comunión de diversidad, cooperación, es la obra y presencia del Espíritu Santo en medio
de la congregación como congregación en su naturaleza corporativa, como cuerpo, pero en su relación personal con cada miembro. Entonces, esa naturaleza trascendente, pneumática, ¿a dónde está en la iglesia? Ajá. En la convocación. Lo otro que interrumpe este concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo es que uno de los factores dominantes de la sociedad posmoderna es el individualismo, la autonomía. Entonces, la independencia del individuo. Entonces, esto marca y satura tanto nuestra mente, nuestra cosmovisión, que hace imposible la unidad del cuerpo de Cristo. Porque es imposible estar en unidad cuando lo que nos relaciona y nos define es mi particularidad, mi individualidad. Y eso es una característica que la hemos visto marcadamente en el posmodernismo. Pero, y quiero aprovechar, pastor, porque entonces quiero repasar rápidamente. ¿Por qué se habla de posmodernismo? ¿Qué es el posmodernismo para la iglesia? Para la iglesia, resumiendo un tema complejo a Ajá. esto, lo que fue llamado el mundo moderno, ahora en el siglo XXI, 2021, mundo posmoderno, el rechazo de el lugar y el reconocimiento de verdades absolutas. Ok. El pensamiento filosófico posmoderno rechaza rotundamente que exista una verdad absoluta. Hasta el punto del modernismo, sí se creía en verdades absolutas. Exacto, la ciencia, la razón. ¿Ok? Pero el posmodernismo, Derrida, Foucault y otros, introducen no. Todo es relativo. Ahora, note que esto no es nuevo, desde el siglo XVII, el asunto de la autonomía del ser humano, Kant, etcétera. Es que eso fue desarrollándose en la historia, en la cultura, en la política. Correcto. Pero entonces hoy está bien marcado que lo que define lo que es verdad soy yo. No la ciencia, no la razón. Yo uso la ciencia y la razón cuando me conviene. Y sería correcto que yo afirmara, y ahí es que la iglesia empezó a perder relevancia. Antes, ya en la modernidad, premodernidad, ya, y algunos historiadores van hasta la época escolástica, la época, no tanto escolástica, estoy buscando medieval, a donde se va más y más la iglesia reflejando y haciendo aliados con el Estado. Y a veces la iglesia va a ser el instrumento militar del Estado. Entonces, en ese proceso, seguro y lento, pero bien marcado, es la secularización de la iglesia. Ahora, a través de toda esa historia hasta el día de hoy, gracias a Dios, que hay presencia de la iglesia en el mundo que no se ha dado a esta secularización. Claro. Y son rechazados por la iglesia. Claro. Son criticados por la iglesia. Dentro de la misma iglesia son rechazados. Sí. Por ejemplo, un ejemplo que para mí, hace unas semanas atrás, en una de mis clases en Zoom, uno de los pastores dice, hermano, vamos a orar porque yo estoy bien preocupado por los cristianos que están siendo perseguidos, mártires en Nigeria. Ajá. Ay, sí, mira qué terrible, mira qué esto, y mire. Y yo, hermano, déjeme hacerle una observación. ¿Por qué es que ellos tienen un problema? ¿Por qué nosotros de aquí, los cómodos, los de para de sufrir, vemos eso como un problema? Ellos están siendo iglesia. Ellos están siendo Ese iglesia. es el costo de su apostolado. Lo que el Señor les había advertido que iba a suceder. Porque son aborrecidos, porque no son parte del mundo. Pero como nosotros aquí estamos tan cómodos y no somos aborrecidos ni queremos serlo, queremos ser como el mundo. Entonces así no sufrimos. Claro. El problema de oración no es por ellos, por nosotros. Yo le pregunto, pastor, y es curioso porque yo pensaba los otros días, la iglesia en Puerto Rico está siendo perseguida. Yo no veo dónde. ¿Usted no ve dónde? No veo dónde.
¿Hay algún indicio de que estamos siendo perseguidos? Depende cómo tú defines perseguido. Ok, el mundo, por ejemplo, está rechazando en Puerto Rico a Jesucristo. Pero eso es la condición natural del mundo donde quiera que esté en el mundo. Ok. Excuse me. Y entonces nosotros los cristianos en Puerto Rico, creyentes en Jesús, al ver que hay personas que dicen, no, Jesús era un profeta, él no era divino, nos sentimos perseguidos. No. Pero eso no es persecución. Eso no tiene sentido, sentirnos perseguidos. Ok. Que esa es la opinión natural del hombre pecador y la Es mujer posible que pecadora. nos sintamos que somos minoría. Bueno, seguro, y lo debemos Y ser. lo somos. Eso debe de ser nuestra condición natural en el mundo perdido. Ok. ¿Y qué problema tiene eso con ser minoría? Es que no nos gusta eso porque los criterios de nuestra secularización es poder, es dominar. Es ser mayoría. Seguro. Es que queremos ser mayoría. Seguro. Es que queremos ser bien relevantes. Pero valga la relevancia. ¿Relevantes cómo? Bueno, relevante según las condiciones que el mundo secular dicte. Ajá. Porque la iglesia no dicte relevancia, es el mundo. Ok. Entonces, cuando el liderazgo de la iglesia habla de ser relevante, está reconociendo que las condiciones de esa definición no la tiene la iglesia, sino la tiene el mundo. Claro. Y que esa definición y acomodo nunca sirve a la iglesia. Pastor, Sirve voy a los terminar intereses del mundo. el segmento haciéndole esta pregunta para la próxima. ¿Pero acaso no fue eso lo que Cristo nos pidió? Vayan por el mundo a evangelizar, A ser discípulo. a ser discípulos. Hacemos una pausa, hermano, y vamos al cuarto segmento. Alerta cristiana. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, hermanos, aquí en el intermedio entre una sección y otra, esto se pone sabroso. Abdiel es testigo, nuestro hermano Abdiel, que nos ayuda en los controles. Pero habíamos dejado una pregunta sobre la mesa para el pastor Sullivan. Pastor, ¿y qué pasa cuando fue el mismo Cristo el que nos dijo, vayan a evangelizar, vayan a predicar, vayan a convertir? Y por eso las misiones. O sea, estábamos hablando ahorita de cómo la iglesia se ha desentendido, sin querer queriendo, como decía el Chapulín, o hemos entrado en unas visiones de mundo que nos han apartado de la esencia, de la misma identidad. Y hablando de misiones, entonces se ha perdido ese sentido, pero el llamado de Jesús es el mismo. Inclusive hay quienes dicen que hasta que no terminemos de tocar el mundo con el mensaje de Cristo, Él no vuelve. Bueno, ¿cómo entrar a una respuesta? Primero, de mi punto de vista, yo entraría misión, ¿qué es la misión y qué define la misión? Lo que define la misión, su naturaleza, su desempeño, en el caso de la iglesia, son las escrituras. Las escrituras. Y cuando la iglesia es ingenua, es analfabeta de esa escritura, ¿cómo va a conocer qué es su misión si no la conoce?
que lo que conoce es el concepto popular de misión. Lo que yo llamo de los productos de la teología del bochinche público. Claro. Que el público, lo general, habla de misión. Pero cuando uno le pregunta a muchos de ellos, vaya a la Escritura y ayúdame a entender qué fue el propósito y la naturaleza y la capacitación para esa misión, la mayoría no me pueden responder. Porque lo que tienen es un evangelio genérico. Ok. Un evangelio popular, no un evangelio bíblico. ¿Qué sucede? Que entonces informa la naturaleza de la misión, esa naturaleza popular, genérica, secular, y deja de ser misión. Entonces ahora es trabajo social. Oh, ahí tiene un desvío. Uno de los desvíos. Uno de los desvíos más fuertes Ok, en el exacto, presente. Seguro. Hacer trabajo social. Social. Entonces, lo otro, ¿quiénes son los que son llamados a hacer esa tarea misionera? ¿Ok? Los discípulos. Todo creyente discípulo. Y si no nos discipulamos, ¿qué vamos a hacer? Y la mayoría no quieren nada que ver con misiones, ni ser discípulos. Quieren ser religiosos. Quieren ser cristianos de tradición, Ok. de cultura. Por eso ya la fiesta de San Sebastián no se llama San Sebastián, se llama Sanse. Ahí perdimos cultura. Cultura y tradición cristiana de misión. Porque si vamos a entender en la tradición católica romana de Sanse, sí, la influencia cultural y cristiana católica romana de sus propósitos. Y nosotros como protestantes podemos tener unos desacuerdos con esto y Claro. aquello, pero que su origen se encuentra en la visión de la iglesia. Eso se ha perdido. Ahora usted le pregunta al joven típico que está en la fiesta, ¿de qué se trató este origen? Ellos, no, esto es bojachera, mujeres, tremendo party. un pitito allá y esto acá y gózate, porque ya viene el lunes y comienza las 10 de la universidad. Entonces, ¿cómo se logró totalmente secularizar? Y uno pregunta, ¿cuántos jóvenes de su iglesia estarán participando en la fiesta de San Susi? Uf. Pregúntese, pastor, hermano, diácono. Bueno, todos los Anciano de la puertorriqueños nos iglesia. decimos que somos cristianos, pastor. Entonces, bueno, ese es el problema, que cuando todos lo somos no existe la cristiandad. Ajá. Porque no hay nada que nos identifique, que nos separe. ¿Ves? Que sea una distinción. Sí. Entonces es una crisis de identidad. Y eso es lo que estamos tocando. La iglesia y por ha eso perdido. queremos volver al punto. Y eso, Ajá. la palabra que compartí con ustedes, hermanos, no sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es posible que lo conozcamos, es posible que hayamos leído este versículo, pero la pregunta de Pablo es incisiva. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Donde quiera que yo me paro, yo he de ser templo. Y note que Pablo, como buen judío, en el uso de templo, reconoce que lo que nos constituye a ese lugar, un edificio, en este caso el Antiguo Testamento, fue su santificación y consagración. Correcto. Porque en el proceso de ser consagrado, son entonces santificados. Pero requiere, la consagración es un acto de separación. Implica hasta llegar al martirio. ¿Sí? Es decir, que la comunidad que se llama iglesia es una que se ha consagrado por la palabra y el Espíritu, se ha separado para ser reflejo e instrumento de santidad que se hace posible por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces,
cuando esa consagración, esa separación de que del mundo Me es lo que se consagro. está hablando, es me dedico mi vida, todo lo que soy ahora, ¿a qué? A ser reflejo de santidad. ¿Y quién me capacita? La persona, no poder, no energía, no influencia, no aliento, la persona del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Que me dice, tú eres templo sagrado, te olvidaste, no te contamines con Me el mundo, redarguye. no te vuelvas a tu vómito. Entonces, para mí, en muchos casos, la iglesia ha perdido su identidad como iglesia con mayúscula. En gran parte por su convivencia individualista y materialista. No pueden ser iglesias en el sentido mayúscula. No hay Pueden ser- dirección. pueden ser una organización religiosa, de una tradición que se identifica con los valores que en la Biblia nos dicen, pero que seamos partícipes y comprometidos con esa identidad y misión. Esos son otros 20 pesos. Eso es otra cosa. Pastor, me vuelve a venir la memoria de Nigeria. O sea, y a veces yo me pregunto, Señor, ¿qué tú nos quieres traer cuando de repente toma una vigencia mundial lo que está ocurriendo en Nigeria, que son mártires? Y como usted dice, ellos son felices, esos mártires. ¿Qué efecto tiene Nigeria en Occidente? Que no sea presentarnos dramáticamente esto que usted está diciendo. Bueno, la buena respuesta nuevo cristiana evangélica norteamericana es: vamos a mandar los soldados para que maten a los musulmanes. Bueno, claro. Qué grande respuesta americana cristiana, evangélica. Bueno, de cristiano no creo que tenga mucho. Pero ahí es que quién lo están apoyando y cómo se identifican. Ok. Entonces no podemos negar eso. Cierto. Entonces la respuesta al martirio de ellos, como fieles cristianos, nosotros vamos a matar ahora a los musulmanes. Ojo por ojo. Y como le hice la pregunta que le hice al hermano Torres Sacul, ¿qué haría Jesús? Jesús no haría eso. Jesús no mataría al que está matando a los nigerianos cristianos. Bueno, ahí yo tengo mis límites, que cómo usar el uso de cómo lo haría Jesús. Ajá. Porque la realidad del mundo que vivió Jesús no es nuestro. Claro. Entonces estamos haciendo supuestos. Entonces aquí Jesús no tenía un ejército ni el poder de una iglesia evangélica para dictarle a la estructura política de cómo hacer. Okay. Es decir, que hay una realidad y tenemos que cuidarnos. Pero Jesús nos envió a ser mártires, pastor. Sí, seguro, pero la iglesia... Y él sabía que nos iban a matar. Eso sí, pero de nuevo, la iglesia hoy cristiana no cree ni acepta eso en el contexto americano. Lo nuestro es prosperidad. Claro, Es claro, dinero, claro. es poder. Es una negación a la naturaleza del evangelio. Pero como estamos tan acomodados, estamos tan ciegos y tan cómodos con el mundo que no nos damos ni cuenta. O de otra manera, viendo lo que usted trae dramáticamente con lo que ha dicho el presidente de pues vamos a matar a los que están matando. Le están diciendo al mundo, tú no debes ser mártir porque te van a matar. Bueno, estamos diciendo al mundo que la nación cristiana que se llama y fundada por el Evangelio es una que mata al enemigo. ¡Gloria a Dios! Él es nuestro escogido líder, el ungido de Dios, el que insulta, Eso el de sería- la boca sucia, el señor de las mentiras. A ese señor es que muchos en las congregaciones que se llaman cristianas tienen como su ideal del valor cristiano. Y no debe ser. Y no debe ser, hermano. Desastre para la iglesia.
No debe ser. Bueno, pero es una forma dramática, no sé. Yo estoy tratando de descifrar a Dios, pastor. O sea, ¿cómo es que suceden estas cosas? Tal vez el Señor, y aquí me estoy aventurando, tal vez el Señor lo que quiere es que los que nos llamamos cristianos veamos esa vida de esos nigerianos cristianos que están entregando sus vidas por el Evangelio. Contrastan con la vida que nosotros los llamados cristianos en Occidente estamos viviendo. Cuán incómodo se nos hace a nosotros, hermanos, vivir la vida del Evangelio. ¿Se nos hace incómodo? Pues si se nos hace incómodo, gloria a Dios. Porque la vida del Evangelio no es cómoda. Bueno, ¿de cuál evangelio? ¿Ah? ¿De cuál evangelio? El Evangelio de Cristo. Porque siempre han habido evangelios, anuncios de buenas noticias que han sido mentiras. No, yo me refiero a la cristiana. Sí, pero ahora de nuevo cuando hacemos la pregunta, el evangelio tenemos que ser claros. Claro. Pregúntate, ¿a qué evangelio que tú conoces? Sí, no, yo me refiero a la Biblia. Pero yo estoy refiriéndome al público. Ok. Que nos escuche. Porque el uso genérico de evangélico puede tener 20,000 definiciones hoy. Sí. Entonces aquí tenemos que ser específicos y de nuevo, ¿cómo voy a conocer la misión si no conozco el origen de su orden y propósito en las Escrituras? ¿Cómo voy a conocer el Evangelio si yo no conozco la palabra? Yo conozco del Evangelio de lo que me cuentan. Pastor, vamos a asumir que la conocemos. Es que yo no la puedo asumir. ¿No? La realidad cotidiana que yo veo de la iglesia, la mayoría de los cristianos no conocen el testimonio bíblico de lo que constituye evangelio bíblico. No, si no conocen la escritura. ¿Qué por ciento usted entiende de los cristianos en Puerto Rico conocen el evangelio? Cuando digo que conocen es por sus obras, sus testimonios. Eso. Yo diría una minoría. Una minoría. Esa no es la minoría de la que habla la Biblia. En cierto modo, sí, no en el sentido que la minoría de cual hablaba Cristo era una minoría naciente, con fuertes bases en la escritura del Torá. Okay. Era el pueblo de Israel, que estaba fundada en el Torá y que conoció el señorío de Jehová en una teocracia. Eso no se conoce hoy. Ok, hermano, se nos terminó. En momentos como este me duele tener que terminar el programa porque esto tiene un tiempo. Pero no se entristezcan. Alégrense porque el programa, si Dios permite, continúa la semana que viene, posiblemente con otro nombre, pero siempre estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia verdadera. Gracias, pastor. Yo creo que hoy hemos tenido un intercambio medio dialéctico ahí. A veces usted sabe que yo trato de provocar al pastor porque él siempre tiene una respuesta de sí, de no, la típica, que nos ayuda mucho a crecer. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.